Hola a todos desde MyFishRoom. Hoy otra videoficha más, estamos acumulando un montón de ellas. Yo creo que ya tenemos una enciclopedia visual de especies de peces, muchas de ellas muy comunes, que os pueden resolver un montón de dudas y que os va a hacer que podáis mantener vuestros peces en unas condiciones fantásticas. Hoy un pez también que es muy común y que tenemos aquí detrás, que podéis estar viendo y que ya habéis visto en el nombre de la videoficha: Trigonoestigma heteromorpha. Todos lo conocemos como arlequín, como Rasbora arlequín, pero ya sabéis que nosotros somos muy aficionados a deciros el nombre científico y luego veréis un poquito más adelante en el vídeo el por qué incidimos en ello. Trigonoestigma heteromorpha. Estamos ante un ciprínido asiático, en concreto viene del sudeste de Asia, sur de Tailandia, Singapur, Malasia peninsular y Sumatra. Aunque algunos autores teorizan con la presencia de estos peces en Borneo, luego a la hora de la verdad no se ha capturado todavía en ningún sitio de Borneo, por lo tanto, bueno, son teorías y lo decimos como dato curioso. Por suerte, todos los ejemplares que vais a encontrar en comercio, que es un pez bastante habitual ver en comercio y que tiene un precio muy popular, son criados en cautividad. Por lo tanto, las poblaciones que están en la naturaleza, la única amenaza que tienen no somos nosotros como aficionados, sino nosotros como destruidores del medio natural. Por ejemplo, en Singapur solamente hay una zona en el centro de la isla en donde podemos encontrar ya poblaciones salvajes de este pez, porque todo el hábitat que había circundante ya lo hemos destruido. Estamos ante un pez que tiene un carácter tranquilo, gregario, que es muy colorido y que nos permite tener un acuario muy vistoso y muy fácil de mantener. Viendo la zona de origen de estos peces podemos sospechar cómo va a ser su hábitat natural. Van a vivir en torrentes, pequeños estanques, pequeñas zonas pantanosas que van a estar rodeados de una gran cantidad de vegetación, selva muy densa. El agua no va a tener una corriente demasiado fuerte y sí van a ser aguas muy limpias. Y voy a entrecomillar lo de limpias, porque limpias en sentido de nitratos, nitritos y contaminantes. Visualmente son aguas que, al estar rodeadas de tanta vegetación, tanto árbol, van a estar llenas de hojas, ramas, y va a hacer que el agua sea ligeramente negra, en algunos casos un agua bastante negra, con bastante tanino. Por eso lo de limpio entre comillas. Ya sabéis que para nosotros y para muchos de vosotros ya también, porque lo habéis entendido, un agua con taninos, un agua de color ocre, no quiere decir que el acuario esté sucio. No, simplemente es que estamos dando una cualidad extra a nuestro agua, que es tener un color que en este caso va a hacer resaltar el color anaranjado de estas Trigonoestigma. El agua va a estar en una temperatura de entre 21 y 28 grados, 22, 28 grados. Va a ser agua blanda, por toda esa cantidad de materia vegetal que vamos a encontrar disuelta en el agua, y ácida. Y si la vamos a tener en nuestro acuario con un ligero toque de tanino, pues va a ser también muy interesante para poder mantener a nuestros peces de forma más correcta. Tenemos ya las bases para montar el acuario. Ya solamente nos faltaría definir tamaño, cómo organizar la decoración para que fuera atractivo, pero además fuera funcional para nuestros peces. ¿Qué tamaño de acuario vamos a necesitar? Vamos a hablar de un acuario de al menos 60 litros si queremos mantener un mono específico, para tener un buen cardumen. Ya hemos dicho con anterioridad que son peces gregarios. ¿Qué quiere decir esto? Que viven en grupos, son peces de cardumen. Tendremos que mantener al menos 8, 10, 12 ejemplares. Por lo tanto, aunque son peces de tamaño pequeño, vamos a necesitar un acuario de al menos 60 litros para poder mantenerlos. La decoración, el fondo lo podemos poner de arena o una grava que sea fina. Podemos reforzar esa decoración del fondo con hojas, ya sean de catapa, de magnolio, de aguacate, de níspero, para generar un poco más de cobertura y de paso subir un poquito tanino. Rocas que sean neutras, porque necesitamos un agua ligeramente blanda y ligeramente ácida. El pH para poder mantener estos peces va a estar entre 5,5 y 7, y la dureza no debería ser mayor de 6, 8 e incluso más baja, que luego lo hablaremos, a la hora de la reproducción. Madera, toda la que queráis. Plantas, muchas plantas.
En la zona de donde estos peces vienen hay mucha vegetación sumergida. Es algo que es común para todo el sudeste asiático. En concreto, en las zonas donde viven los trigonostigmas, como son selvas cerradas y la luz llega muy tamizada a la columna de agua donde ellos viven, las plantas que van a vivir ahí son plantas de requerimiento luminoso bajo, que con poca luz van a vivir. ¿Qué planta asiática podéis pensar sumergida que necesita poca luz? Cristocorines. Donde ellos viven cristocorines. ¿Qué plantas podemos poner en nuestro acuario? Cristocorines. Aparte de eso, podremos poner higrófilas, microsorum, alguna nubia, aunque sea africana, pero ya sabéis que con las plantas muchas veces nos tomamos licencia, también podría ir bastante bien. Lo importante es que haya mucha cobertura. Que no podemos dar tanta cobertura vegetal o que las plantas que hemos puesto no son suficientemente altas para generar zonas de sombra que ellos necesitan, pues podremos poner algunas plantas flotantes. Lo único que ya sabéis que tendremos que protegerlas de la corriente del filtro, porque si no se nos destruirán. Zonas de cuevas, zonas de refugio. Son peces que en su hábitat natural no les gusta el sol directo, la iluminación mientras más tamizada entre, mayor colorido y más relajado y más lugar, más sitio van a ocupar con la natación. Por lo tanto, vamos a darle esas zonas de sombra, vamos a jugar con la decoración para que tengan un entorno acogedor y que podamos disfrutar de ellos al máximo. Vamos a describir este pez, porque ya hemos hablado del acuario, ya hemos hablado de dónde viene y bueno, describirlo yo creo que lo tenéis muy visto, pero sabéis que me gusta hacer una descripción morfológica del pez. Estamos ante un pez de tamaño de entre 3 y 5 centímetros. Hago un pequeño inciso. En las poblaciones salvajes, dependiendo de la zona de donde se capturen, el tamaño puede variar y de hecho la población que habita la zona de Tailandia es más pequeñita y suelen ser más esbeltos, como más finitos, no tienen la forma tan marcada de rombo. Bueno, volvemos. Tamaño de entre 3 a 5 centímetros. El pez es comprimido lateralmente, es finito, ¿vale? Y tiene una forma que nos recordaría al rombo más o menos, más en la zona dorsal que en la zona ventral. Ya veis que he hecho la forma. La zona dorsal va a ser como una pirámide, va a ir subiendo desde la cabeza hasta la inserción de la aleta dorsal y luego va a ir cayendo ligeramente, aunque no tanto como a la cabeza, como quedaría un poquito más arriba, hacia la zona del nacimiento de la aleta caudal. Y en la zona ventral, en la parte de abajo del pez, la forma sería más redondeada. Tenemos una barriguita un poquito más redondeada. En el caso de las hembras, esta barriga es más abultada y más redondeada. Ese va a ser uno de los rasgos que podremos utilizar para diferenciar machos y hembras. El otro, el tamaño. Las hembras suelen ser más robustas y más grandes que los machos. Seguimos. Tamaño de la cabeza. Es una cabeza de tamaño pequeño, de forma triangular, bastante afilada. La boquita de inserción frontal y el ojo de inserción ligeramente superior y de un tamaño bastante grande para el tamaño de la cabeza. Estos peces tienen una cabecita bastante reducida. El cuerpo se va ensanchando, como hemos dicho, de forma redondeada en la zona ventral, de forma triangular en la zona dorsal hasta la aleta caudal y luego se va afilando hasta la aleta dorsal, hasta la aleta caudal. La coloración del pez es de color anaranjado, rosado. Los machos tienen un color mucho más subido y en las aletas dorsal, caudal y cabeza vamos a tener un color más fuerte, tanto en machos como en hembras. La aleta dorsal va a tener un ribete negro en algunos casos y si no va a estar pigmentada simplemente de naranja. La aleta caudal tiene una escotadura bastante pronunciada. ¿Qué es escotadura? Que la cola no es recta, que hace una forma de V, ¿vale? El color es anaranjado. Y luego he dejado para el final el rasgo característico de Trigonostigma heteromorpha que nos permite diferenciar, aparte del tamaño, de las otras Trigonostigma que podemos encontrar en comercio. De hecho, en este acuario hay dos especies de Trigonostigma, que seguro que lo habéis visto ya en los primeros planos, habréis dicho, ¡ay, hay uno que no es! Bueno, aquí tenemos Trigonostigma heteromorpha y Trigonostigma spei. Pero hay una tercera que también se parece mucho, que es la Trigonostigma engeli. La diferencia es el triángulo. El heteromorpha, el triángulo negro azulado que tiene en el cuerpo, en la parte trasera del cuerpo, ¿vale? Que va desde la parte central del cuerpo, desde la aleta
dorsal hasta el nacimiento de la cola, es eso, un triángulo, y es de tamaño grande. En el caso del trigonostigma Engeli y Spey, este triángulo es bastante más reducido, tiene una forma más como de L, digamos, ¿vale? Empieza un poquito más ancho, se va estrechando y luego es como una línea hacia atrás. La Spey tiene naranja por arriba, por abajo, por delante de ese triángulo negro. En los machos todo esto es mucho más acentuado, ¿vale? Y en el caso del Engeli no tiene ese anaranjado que ribetea el triángulo por arriba y por abajo. Tiene un poco de color naranja en el cuerpo, pero no es tan acentuado. Digamos que el trigonostigma heteromorfa es el bonito, vamos a entrecomillar todo esto, ¿vale? Licencias que yo me tomo. El trigonostigma Spey es el tuning, porque tiene un naranja brillante espectacular, y el Engeli, pues a lo mejor es el más discretillo, pero bueno, todos son muy bonitos. ¿Cómo alimentamos nuestro trigonostigma heteromorfa? Pues muy fácil. Son peces voraces que van a comer cualquier alimento de buena calidad, ya sea granulado, ya sea escama, van a pirrarse por el congelado, artemia, dafnia, misi, ciclops y alimento vivo si tenéis en casa, grindal, artemias adultas, todo eso se lo va a comer fantásticamente bien. Tenemos que tener en cuenta que son pequeños depredadores, que en la naturaleza, a pesar de tener una boquita pequeña, lo que comen básicamente es cárnico. Cazan pequeños crustáceos, pequeños gusanitos, pequeños insectos o larvas de insectos. Su alimentación es esa. Por lo tanto, todo lo que le demos que tenga un grado proteico elevado. De esa forma conseguimos, como siempre decimos, mejor color, mejor salud. Así que alimento proteico, pero en la forma que más se ajuste al tamaño de la boca del pez. Si es granulado siempre es un poquito mejor, porque es un pez que le va a gustar comer cayendo el alimento en la columna de agua, no comer en la superficie, aunque nada por arriba, no es mucho de comer arriba, sino que come un poquito más, unos centímetros más abajo, y no tiene mucha complicación, que sea variado y chimpum. Reproducción, ya lo he dicho antes, al principio del vídeo, los parámetros químicos siempre son muy importantes, pero en este caso hacen que la reproducción en acuario sea un poco complicada entre comillas, simplemente que vamos a necesitar un agua muy ácida, pH de 5, 5,5 y con una dureza muy baja, como mucho 1, 2 de GH, o sea que es prácticamente nada de dureza. Si tenemos esa calidad de agua, perfecto, la vamos a filtrar con turba para que haya ácidos tánicos y que el agua esté ligeramente ocre, que tenga un color negro. Plantas, muchas plantas. ¿Por qué? Porque estos peces hacen la puesta en las plantas. Plantas que además que tengan hojas grandes. ¿Vale? Y ponemos un machito con varias hembras. Que las hembras ya estén previamente bien cebadas, que estén con el abdomen bien abultado y a disfrutar. El macho se pondrá a bailar como loco, hará cortejo y la puesta se hará en la cara de abajo de la hoja, en el embés. ¿Vale? El pez va a hacer así, una hembrita va a poner los huevos y el macho va a pasar y lo va a fecundar. De esta forma ellos consiguen que los huevos no queden tan a la vista de posibles depredadores, pero como vamos a hacerlo en un acuario aparte, pues se acaba el problema, porque si lo hacemos en un acuario comunitario, a nosotros aquí nos ha pasado, de hecho, hemos traído una tanda de trigonostigma que estaban muy grandotas y hicieron puesta, que nos quedamos flipados, ¿no? Cuando vimos que hacían la puesta debajo de la hoja y tal, fue muy bonito, pero los mismos que no estaban reproduciendo y otros barbos que convivían con ellos, se comieron los huevitos, así que si queréis reproducir siempre, un tanque aparte. A las 24 horas de la puesta, como mucho 48, el huevo eclosiona y tenemos una larvita muy chiquitita, muy chiquitita, muy chiquitita. Conveniente sacar a los padres una vez que hagan la puesta y quedarnos simplemente con esas larvitas. La filtración sería adecuado que en el momento de la eclosión la sustituyéramos y pusiéramos un filtro de esponja para evitar que la filtración pudiera absorber esa larva tan pequeña. Y empezamos como hacemos con todos los pececitos que nacen y son de tamaño pequeño, escalándole el tamaño del alimento conforme ellos van creciendo. ¿Con qué empezaríamos? Con infusorios, porque es lo único que van a poder ellos ir comiendo. De ahí subiríamos a náupulo de artemia o microgusano de la avena. De ahí subiríamos a artemia un poquito más grande, grindal,
pan, 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 alimento congelado, alimento procesado y a disfrutar. Pero bueno, yo creo que esto tiene que gustar mucho el pez, tenéis que tener mucho tiempo libre para que os pongáis a ello, ¿eh? No lo sé, pero bueno, yo sé que hay muchos por ahí que os gusta meteros en fregado, así que este sería un fregado interesante, y interesante si lo hacéis que nos lo contéis, porque sería guay de verlo sobre todo. Bueno, dicho ya el capítulo de reproducción, vamos. ¿Con qué compañeros mantenemos estos peces? Hemos dicho tamaño de acuario de unos 60 litros. Vale, dijimos monoespecífico. ¿Que vamos a mantenerlo con otras especies? 100, 120 litros por lo menos. Y de esa forma podemos completar un poco lo que sería un acuario incluso de zona, un poquito concreta. Por ejemplo, os doy un ejemplo de 3 especies para mantener que son de la península de Malasia. Trigonostigma heteromorpha, Puntius pentazona, Pangeoculi. Tenemos un pez que va a nadar por arriba, el Trigonostigma heteromorpha, un pez que va a nadar por la zona de abajo, que es el Puntius pentazona, y un pez de fondo, como el Pangeoculi. De que tendríamos un acuario completo en todas las zonas de nado y no nos saldríamos ni siquiera de una zona concreta, podríamos denominarlo como acuario biotopo estricto. ¿Que queréis abrir un poco más el rango? Pues mantener con cualquier ciprínido asiático que sea de un tamaño similar. Puntius titeya, Puntius semifasciolatus, Puntius picto. Bueno, si me apuráis, el acuario es medio grande, algún tipo de tricogaster, alguna colisita, gurami. También he visto algunos montajes y me ha parecido buena idea, y de hecho un amigo lo ha hecho, que es meter con guramis tímidos, como los guramis chocolates, meter un grupito de los trigonostigmas. Como son peces más descaraditos, le dan un poco de confianza y salen a alimentarse mejor. Sería otro compañero que podríais mantener. También el gurami samurai. O sea que hay muchas posibilidades y todos son peces de colorido y de una natación muy atractiva. Sería un acuario además que con tanta cobertura vegetal sería espectacular de ver. Fijaos, esto es muy bonito y no tiene mucha complicación. Así que yo creo que es un pez para tener muy en cuenta. Los que lo conocíais seguro que ya lo estáis disfrutando en casa. Lo mismo con este vídeo, conseguí sacarle un extra, y los que no lo conocíais, pues ahí tenéis Trigonostigma heteromorpha, tenedlo en cuenta. Y si queréis montar un asiático con peces de colores anaranjados y negros, esta es vuestra elección. Un saludo desde MyFishRoom.